Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Un saludo para usted que está escuchando la primera edición transmitida al éter de Estocolmo de la Tertulia de Estocolmo, valga la redundancia. Mi nombre es Carlos Manuel Estefanía. Usted se preguntará, y bueno, ¿quién es este personaje con acento un tanto caribeño? Ya lo debe haber adivinado, soy un cubano que radica en Suecia desde el año 1993 y que es un enamorado de la comunicación radial. Recuerdo que apenas llevaba unos cuantos meses en esta bella ciudad, Estocolmo, cuando tuve la gran suerte de, en contacto con una asociación que se llamaba la Asociación Surförening, echar a andar un programa radial de 1 hora, 2 horas a la semana, gracias a un amigo argentino llamado Quique. Durante un tiempo se desarrolló ese proyecto radial que creo fue único, hizo, como ahora se dice mucho, la diferencia dentro de lo que se transmitía al éter en aquel tiempo, donde habían sí muchas emisoras de origen hispano-latino, pero todas tenían una ideología concreta, una agenda concreta. Nosotros no teníamos una ideología ni una agenda concreta, queríamos hacer una emisora realmente informativa, una verdadera revista comprometida con la verdad y con la libertad de expresión. Y por supuesto que contara la realidad del país del que proveníamos, la cual era bastante poco conocida. Ese programa se mantuvo unos cuantos meses y creo que fue muy exitoso. Con el tiempo, por razones que no vienen al caso, terminé ese proyecto y han pasado desde entonces poco más de 20 años. Eso fue en el año 1994. Hace unas semanas paseaba por el edificio donde estaba, ya creo que ni existe, el estudio que utilizábamos en ese momento, cuando hacíamos esa radio, y realmente miraba con nostalgia aquel lugar. Y no sé qué cambio ha habido en la realidad que he podido transmitir al mundo, que se ha generado una transformación que ha dado como consecuencia que se pueda una vez más, con aquellas ideas, realizar un programa radial. Esto que está escuchando, la Tertulia de Estocolmo, ya existía como un proyecto en las redes sociales, en internet. Nos reuníamos unos amigos, conversábamos de un tema y colgábamos el archivo sonoro. Me comunicaba con un amigo que está en París, me hacía una reseña informativa, cultural de lo que está pasando en París y hacíamos la Tertulia de Estocolmo, como ya le hemos dado en llamar hace unas semanas. Y antes tenía otro nombre. El hecho de que hayamos entrado en colaboración con Radio Buchirka, pues nos ha abierto las puertas al éter y queremos cada jueves a partir de las 18 horas de la noche, hora local de Estocolmo, y cada sábado a esa misma hora, pues entrar en una comunicación con usted. En principio va a ser un programa diferido, es un problema técnico, pero la aspiración es que sea un programa en vivo donde podamos interactuar, comunicarnos permanentemente, usar un tema como base para un debate, para una discusión abierta, siempre dentro del marco de la decencia, de la educación y el respeto, dentro del marco de discutir ideas más que atacar personas y desarrollar esa comunicación. No solamente vamos a hacer eso, mi idea es también transmitir hacia el éter de Estocolmo, hacia usted, llegar a usted con una enorme cantidad de informaciones, con una serie de experiencias que tienen mucho que ver con la cultura hispanoamericana, que atañe tanto a los latinoamericanos que vivimos en Suecia como a los españoles que viven en Suecia, como a las personas enamoradas o encantadas de estudiar la lengua española, que son muchísimas. Cada vez más, es una lengua que va desplazando a las otras llamadas lenguas modernas en los estudios que se hacen en las escuelas, en las secundarias o en los institutos preuniversitarios. Y creo que para esta gente también sería interesante escuchar la Tertulia de Estocolmo, una manera de entrenar el oído y, por supuesto, participar cuando lo vayamos a hacer de manera abierta, directa, el programa.
decía que hay muchas cosas que pasan y que no se dan a conocer. De alguna manera los grandes medios evaden su misión cuando no le dan la relevancia que tiene, por ejemplo, a un festival de cine español, a la llegada de un académico importante que imparte una conferencia sobre temas trascendentes de América Latina que al final atañen al mundo entero. Y desde hace tiempo yo trato de rescatar esa información, esas noticias, y creo que esta va a ser la oportunidad para transmitirlas. Hay puntos neurálgicos donde uno puede acumular mucha información interesante. Estos puntos serían, para empezar, me refiero a puntos neurálgicos aquí en Estocolmo, el Instituto Cervantes, donde pasan miles de cosas curiosísimas, interesantísimas, que pudieran llamar la atención no solamente de los suecos, como decía, interesados en el español, sino de toda la comunidad. Y yo he venido siendo una especie de cronista de Indias, que ha ido allí durante años, no diré décadas, años, pero casi desde sus inicios. He estado en la medida de mis posibilidades, puesto que tengo que ganarme el pan primero para luego ser el verso, como diría un poeta cubano que muchos conocen, José Martí. He ido rescatando muchas de las cosas que allí se han hecho y se han dicho. Y como las conservo muchas veces en archivos sonoros, pues las voy a compartir con ustedes. Y algo muy similar pasa con el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo, donde las conferencias abiertas que durante años se han organizado allí, pues uno se entera de cómo van las cosas en nuestro continente. Conferencias muy interesantes, de las cuales también tomaré algunos fragmentos, o si es posible todas, y las transmitiré a través de este espacio que se nos está abriendo a nosotros, ¿no? No solamente quiero hablar de conferencias, no solamente quiero reportarle actividades culturales como la que acaba de tener lugar ahora este viernes pasado. Hubo una exposición de cuadros dedicados a Gabriela Mistral, me parecieron obras muy bellas realmente. Quiero hablar de lo que está pasando en Suecia, quiero conversar con usted y con quienes nos escuchen, no solamente en Suecia, sino en el mundo a través de las mismas redes sociales donde pienso publicar estos archivos. Para comenzar, en iVoox, que es muy buena, en Facebook, en YouTube, quizás en algunas ocasiones. Quiero que le hablemos a la gente del mundo de Suecia, que le digamos la verdad de lo bueno y de lo malo que hay en este país. Yo recuerdo cuando llegué que estaba fascinado. Poco a poco he ido conociendo la realidad, he podido calibrar. Sé que hay muchas cosas que Suecia puede enseñar al mundo y muchas cosas del mundo, de nuestro propio mundo, que Suecia pudiera aprender. Y como los medios de comunicación no hacen esa labor de información objetiva, porque suelen estar condicionados a veces por un poder político, a veces por un poder económico, pues entonces vamos a aprovechar este humilde medio, este pequeño tramo de libertad que tenemos, que no es una libertad absoluta. Siempre va a existir la censura de la ley, la censura de la ética, pero vamos a llegar hasta el límite de esa censura, vamos a llegar hasta el borde de la censura y vamos a hablar de cosas interesantes que tienen que ver con Suecia y que el mundo debería conocer. Y por supuesto vamos a decirle a Suecia cosas interesantes que ocurren en el mundo, de la cual no se ocupan muchos medios oficiales establecidos. Estoy seguro que como nuestra lengua es tan popular, como nuestra lengua está tan estudiada, pues muchas personas se van a interesar en lo que vamos a hablar aquí y lo van a conocer a través de nuestro idioma español, que es un valor, que es una cosa riquísima y que es una cosa por la cual vamos a luchar y que vamos a promover desde este espacio que es la revista hispana de Radio Buchirka, el magazine hispano. Ya tienen otro magazine polaco, kurdo, pero ahora le ha llegado la hora al espacio hispano. Yo espero que sea bien recibido este proyecto. Yo aceptaré de ustedes los consejos, recomendaciones, críticas. Y si quieren pueden anotar el email que hemos creado para la tertulia de Estocolmo. Es muy fácil de recordar. Tertulia de Estocolmo @gmail.com. O sea, sí, las palabras unidas, de la oración unidas en una palabra. La tertulia de Estocolmo @gmail.com.
Y bueno, ¿con qué vamos a comenzar esta tertulia? Yo voy a presentar varios trabajos que he hecho últimamente, trabajos que estoy seguro van a ser de su interés, y tengo muchos guardados. Tenemos incluso debates que hacemos varios amigos en un café sobre temas que tienen que ver con la religión, con la inmigración, con todo. Digo que esta tertulia es un espacio para el libre pensamiento, ¿no? Y los más variados tópicos pueden caer dentro de lo que vamos a hablar aquí. Pero yo voy a comenzar con una entrevista que hice precisamente ese viernes pasado a un poeta llamado Julio Martínez Mesanza. Julio Martínez Mesanza nació en Madrid en el año 1955. Este es escritor, traductor y licenciado en filología italiana, y ha sido director del Instituto Cervantes de Lisboa, de Milán, de Túnez y de Tel Aviv. Y además fue director de comunicación en la Biblioteca Nacional de España, fue asesor del Ministerio de Educación y Cultura y fue director académico del Instituto Cervantes. Además de ser autor de varios libros de poesía: Europa, Las Trincheras, Entre Muros y El Foso, Soy en Mayo. Además de traducir obras importantes de autores tan importantes como Dante, Samassaro y Miguel Ángel. Al mismo tiempo es considerado una de las figuras más relevantes de lo que se llama la poesía épica española. Pero yo no voy a hablar con él en su condición de poeta, ni de traductor, ni de filólogo. Yo voy a conversar con él en su condición de nuevo y flamante director del Instituto Cervantes, al cual ya habíamos hecho referencia. Creo que en otro momento amerita la charla con él en su condición de poeta. Pero vamos a comenzar con su proyecto, su concepto de lo que debe ser el Cervantes de Estocolmo. Después que escuche usted esta entrevista, le voy a presentar a un amigo personal, a Jorge González. Él es un cartógrafo que con otros dos amigos ha construido, ha echado a andar una editorial que yo le llamo una editorial de los inmigrantes para los inmigrantes, donde han publicado muchos de los extranjeros, y no solamente extranjeros, incluso suecos también, pero muchos de habla hispana. Y voy a conversar con él. Ya yo le he hecho varias entrevistas en otros momentos, pero les voy a presentar la última entrevista. Por último, voy a conversar con el profesor Félix José Hernández, pero esta va a ser una conversación a larga distancia. Félix José Hernández y yo desde hace mucho tiempo mantenemos un diálogo que después publico en las redes, donde él desde París, que es la ciudad donde él radica desde hace muchos años, me hace un recuento de las cosas importantes que están pasando. A veces retomamos o buscamos un tópico central para nuestra charla. Esta charla que ustedes van a escuchar, que va a ser ya el cierre de nuestro programa, está vinculada con la creatividad artística y la mujer. Yo he tomado, a partir de artículos que ha escrito Félix José Hernández, he tomado tres figuras que para mí me parecen fundamentales. Son diversas, vamos a llamarles encontradas. Una es Nasrin Mohammedi, que es una pintora ya fallecida, nació en lo que hoy sería Pakistán, pero es considerada hindú. La otra es la fotógrafa Tina Modotti, no creo que necesite mayor presentación. Y la tercera es una escritora cubana que se llama Cecilia Samartín. Vamos a ver a través de eventos muy actuales relacionados con estas tres creadoras, cada una en su campo, la pintura, la fotografía y la literatura, cómo se relacionan las mujeres con el arte. A partir de tres ejemplos, no vamos a teorizar demasiado, pero vamos a conocer de estos tres casos, ¿no? Yo espero que este primer programa sea de su agrado. No siempre nos vamos a centrar tanto en la cultura y el arte, no se asuste. En este programa va a haber espacio para todo. Se lo voy a demostrar en las próximas ediciones.
y solo quiero que se mantenga con nosotros. Así que hacemos una pequeña transición sonora a la entrevista con el nuevo director del Cervantes y nos volvemos a encontrar. Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Hoy es 2 de octubre del año 2015, acaba de inaugurarse una bella exposición dedicada a Gabriela Mistral en el Instituto Cervantes y tenemos el gusto, el honor de conversar con el flamante nuevo director, Julio Martínez Mesanza. Vamos a hablar con él un poco sobre su trayectoria profesional hasta este puesto tan importante que es el de ser director del Instituto Cervantes de Estocolmo. Vamos a conversar también un poco sobre su concepto de lo que debe ser el instituto y por último sus impresiones, que no son muchas porque acaba de llegar a Estocolmo, sobre la capital sueca. Bien, don Julio, ¿pudiera hablarnos un poco de usted mismo? Yo sé que es incómodo, pero sí, sería interesante que usted nos hiciera un pequeño resumen de su vida profesional hasta este puesto, hasta este sitio donde está usted sentado ahora. Pues daré la forma más fácil de hacerlo es dar datos objetivos. Exactamente, ¿no? de lo que he sido. Bueno, mi experiencia en la administración, en tareas relacionadas con la difusión de la cultura, arranca de la década de los 90, en la que fui el director de comunicación de la Biblioteca Nacional en Madrid. Luego trabajé en el Ministerio de Cultura como asesor y me incorporé al Cervantes en el año 2002. He dirigido desde entonces el Instituto Cervantes de Lisboa, luego pasé a dirigir el Instituto Cervantes de Milán, luego pasé al Centro de Túnez y finalmente dirigí el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Los 2 últimos años he sido el director académico del Instituto Cervantes. Tiene dos encomiendas fundamentales el Instituto Cervantes: difundir el español en el mundo, la lengua española y la cultura de España y de los países de habla hispana. Pues bueno, una de las direcciones encargadas de esos 2 proyectos en la sede central nuestra de Madrid es la dirección académica, la que se encarga de apoyar a la difusión del español en todo el mundo. Y yo durante estos 2 últimos años, antes de llegar a Estocolmo, fui el director académico del Instituto Cervantes. O sea que mi experiencia cervantina es eso: haber dirigido Lisboa, Milán, Túnez y Tel Aviv, y antes de venir a Estocolmo ser durante 2 años el director académico de la institución, ¿no? Un puesto en el que he aprendido mucho, porque completa la visión que los directores del Cervantes tenemos de la institución. Trabajar fuera te da una relación, por así decirlo, con los destinatarios de nuestro mensaje, y trabajar en Madrid te da una visión global de la situación del español y de lo que tenemos que hacer por su difusión, ¿no? Por lo tanto, yo en ese sentido considero que mi estancia en Madrid estos 2 últimos años ha sido muy importante para mi formación y para la tarea que ahora voy a desarrollar en Estocolmo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero aquí hacer? Pues una tarea en muchos aspectos de continuidad, porque creo que poco a poco el Cervantes en Suecia ha ido haciendo las cosas lo suficientemente bien como para que sea ya una institución conocida y reconocida, ¿no? Entonces, a mí solo me queda mantener lo que se ha hecho e investigar nuevas vías, tanto para la difusión del español, para hacernos más presente no solo en Suecia, sino también en los países escandinavos, ¿no?, que dependen un poco del centro de Estocolmo, ¿no?, la difusión del español allí. Y luego, importantísimo también, hallar una relación fructífera con muchos socios, con muchos actores culturales en Suecia, en Estocolmo y en las demás ciudades suecas con las que podamos colaborar.
también con las universidades suecas, ¿no? Y naturalmente con todos los colectivos que en Suecia trabajan por la difusión de la cultura en lengua española. Hoy mismo que hemos tenido aquí la inauguración de esta estupenda exposición de pintura sobre la obra de Gabriela Mistral, pues bueno, hemos tenido ocasión de colaborar con el Instituto Sueco-Chileno y con la Embajada de Chile. Mi idea es colaborar estrechamente con todas las embajadas de los países latinoamericanos en Suecia, ¿no? Para lograr, como tenemos en muchos casos objetivos comunes, para lograrlos en colaboración, ¿no? ¿Y qué me parece Estocolmo? Pues lo poco que llevo visto, tampoco me ha dado tiempo a ver demasiado en 48 horas, lo poco que llevo visto, decir que me ha encantado tanto las líneas de su arquitectura, cómo se mezcla esa arquitectura con el paisaje, y también lo más importante en las ciudades, que son las personas, ¿no? Las personas, he visto calidez y amabilidad y mucha educación, una simpatía contenida pero muy sincera, ¿no? Los paisajes sin las personas no valen la pena, ¿no? Lo que les da vida a esos paisajes, lo que hacen inolvidables esos paisajes con el paso del tiempo, es que en ellos encuentras también personas. Y lo poco que llevo visto en estas 48 horas en Estocolmo es unos paisajes de ciudadanos estupendos y unas personas que acompañan y que están a la altura de la belleza de esos paisajes. Pues don Julio, le agradezco varias cosas, le agradezco el tiempo que me ha dedicado, Hombre, le agradezco que ha recordado exactamente los tópicos que íbamos a tratar y le deseo mucha suerte en su nuevo puesto. Muchísimas gracias y siempre a vuestra disposición. Hemos hablado muchas veces de la editorial Letra Nobel, pero esta no va a ser una ocasión que vamos a perder para volver sobre ella, ¿no? Jorge, cuéntanos un poco de cómo está la Letra Nobel y del documental o el reportaje que salió en la televisión sueca. Bueno, la editorial está, como siempre, despacio. Hay varios libros que están en proyecto ahora, como 5 o 6 libros que están a punto de salir ahora. Y bueno, este documental fue que la televisión sueca se acercó a nosotros y nos preguntó si había alguno de los escritores que recientemente habían publicado con Letra Nobel para hacerle un documental a él. Y el último que había publicado era Patricio Villarruel, un chileno que hizo un libro de poesía, Lejos del Sur, y entonces la televisión hizo un documental sobre Patricio. Pero fue muy interesante porque el costo de 1 minuto de propaganda en la televisión es altísimo, y a nosotros prácticamente nos regalaron 11, y gracias a esos 11 minutos en la televisión sueca pues llegaron más escritores que vieron. Qué bueno. De hecho, hoy tenemos una sueca interesantísima que va a escribir un libro que se llama Rebelde con 2 L, que escribió un libro de poesía en español y es sueca, y buenísimo el libro. Ella es periodista como tú, así que un día te la voy a presentar para que la entreviste. Va a sacar su libro. Jorge, cuando me encontré contigo en la Feria del Libro Buchica, me hablaste de la posible colaboración con una muchacha que escribía cuentos infantiles y tú me habías mostrado unos libros muy bonitos. La habías descubierto, quería que hiciéramos una entrevista, pero no pudimos hacerle. ¿Has podido materializar esa...? Mira, no, con ella no llegamos a hacer nada, pero sí ella nos dio muchas ideas de cómo entrar en un nuevo mundo dentro de la parte editorial, que es los libros para niños. Y tenemos un libro para niños ahora que va a salir que se llama La Obediencia. ¿De qué trata este libro? Es una historia, un cuento para niños. ¿Y quién es el autor? Eduardo Carlier. Él le hizo a su hija cuando era chiquito cuentos que los padres casi siempre le inventan cuentos. Sí. Muy bonito el libro y ya está ilustrado y va a salir ahora pronto en él. Y me había dicho que tenías en proyecto hacer un libro con la fotografía de Jesús. ¿Cómo está eso? Jesús, que estuvo en el Polo Norte y es muy modesto acá de Jesús, quiere tener todas las fotografías guardadas en su computadora y enseñarse algunas en Facebook.
pero es un crimen porque son fotografías muy lindas y es una experiencia muy bonita que Jesús tiene y entonces tuvo, y entonces al final sí, vamos a hacer el libro. Aquí está Jesús al lado mío. ¿Y qué tú crees de la parte de Jesús como naturalista? Él tiene una fotografía de la naturaleza cubana muy buena. Mira, no solo de la cubana, es un fotógrafo increíble. Increíble. Una de las cosas que más me llamó la atención a mí a la hora de querer hacer un libro con él fue eso. Es una fotografía digna de llevárselo a Hollywood. Bueno, Jorge, para terminar, la gente que esté interesada en contactar con Letranova, ¿cómo puede comunicarse contigo? Dame todos los datos para que... mira, lo más fácil es letranovel.com. Ahí está todo en la página, y si es en sueco, letranovel.es. Pero antes de terminar te quería comentar rapidito dos libros que van a salir en Letranovel ahora, los más recientes que van a salir. Uno es de un amigo que tuvo una experiencia increíble, lo conocí en Rusia, hace 20 años que no lo veía y ahora lo encontré y ha recorrido casi todos los países del mundo, ha estado en casi todos los países, le faltan 30 y tiene como objetivo recorrer los 30 que quedan, y tiene unas fotografías increíbles, muy lindas, y también quiere hacer un libro de fotografía del mundo, muy bonito. Rosen se llama. Y el otro es una novela que yo hice de policíaca. Una novela policíaca. Dejaste la ciencia ficción, que era tu... Bueno, mira, mis dos escritores favoritos siempre fueron Agatha Christie y Julio Verne, ¿no? O sea que la ciencia ficción y lo policíaco siempre han estado ahí dentro de eso. ¿Y esta historia se desarrolla en qué país? Nunca me había atrevido, pero ahora me lancé porque es una cosa que quería hacer hace tiempo. ¿En qué país es? Aquí en Suecia. Oh, pero entonces está muy de moda dentro de... Sí, es una historia que se desarrolla aquí, es muy interesante. Es una persona que recibe una herencia y quiere compartir $2 millones con 10 de sus amigos, o con 8 de sus amigos. Pero hay una condición, que si uno de los amigos muere, heredan el segundo millón. O sea, está todo preparado para que se cometa un crimen y vas a aprovechar para contar un poco de Suecia como sociedad. Claro, se desarrolla dentro de la... O sea, vas a dar bastante información de lo que es la Suecia de hoy en día. Claro. No hay otro libro en perspectiva en este momento. Sí hay más, pero en este momento yo creo que con eso es suficiente. Pues gracias, Jorge. Tertulia de Estocolmo. No se marche. Manténgase en el dial, en el 91.6 FM. Está escuchando usted el magazine en español de Radio Buchirka, que se transmite todos los jueves y sábados a partir de las 18 horas de Estocolmo, para hablar de todo lo que a usted le interesa. Saludos amigos, buenas tardes para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Pues París tiene el día despejado, aunque lógicamente se acerca el otoño, estamos en pleno otoño ya, ¿no? Pero bueno, se acerca el cambio, las hojas comienzan a tomar sus colores otoñales, la hojarasca comienza a aparecer sobre las aceras y la temperatura por la mañana de 8 grados centígrados, aunque ahora podemos disfrutar de unos 20. Así que ya es hora de comenzar a poner la calefacción. Pues nosotros hemos tenido un día muy soleado, muy bonito este sábado en que estamos haciendo este programa, ¿no? Vamos a tratar hoy en día, solemos hablar del humano y lo divino, pero vamos a tratar hoy de algo muy interesante, que es el vínculo de mujeres con la creación, con las artes plásticas, con la fotografía, con la literatura. Vamos a tomar como modelos 3 mujeres y más que hablar de sus biografías, vamos a hablar de eventos culturales que tienen mucho que ver con ellas. Vamos a hablar de exposiciones o, en el caso de la última que vamos a tratar, de los libros que ha publicado y que Félix José Hernández ha consultado. Estas mujeres son Nasrin Mohammadi, que nació en Karachi y se le considera una pintora hindú, murió en el año 1990 en Baroda, aunque bueno, Karachi queda en lo que hoy es ¿cómo se llama el país que está junto a la India? Pakistán.
Karachi queda en Pakistán. Se me había borrado de la mente, a pesar de que tengo incluso amigos pakistaníes. Karachi queda en Pakistán, pero bueno, ella se le considera una mujer de la India. En aquella época era parte del mismo entramado colonial, ¿no? Y quizás por eso ella quedó de ese lado, ¿no? Después tenemos a Tina Modotti, que nació en Udine, Italia, en el año 1896, pero que tiene una obra importante en México. Incluso está muy relacionada con la historia cubana, porque fue amante de Julio Antonio Mella, fue testigo de su asesinato. Y por último vamos a hablar de una cubana en sí, que es Cecilia Samartín, una escritora cubana nacida en La Habana en el año 1961. Son personas con distintas visiones del mundo, con distintas filosofías, y eso es una muestra de que nosotros estamos abiertos a todas las ideas y que nos interesa a veces más el arte por el arte que el arte como instrumento de una ideología, y que no discriminamos a quienes vengan de aquí o allá siempre y cuando hagan una obra importante, ¿no? Eso es una característica del concepto que tenemos a la hora de hacer nuestra tertulia, que es muy abierta, aunque pueda ser a veces políticamente correcta, ¿no? Y respetuosa, por supuesto, pero que sabe cuestionar y discriminar entre las ideas y los seres humanos, que debate ideas y no arremete contra seres humanos por sus defectos o sus virtudes. Bien, Félix José, vamos a comenzar con Nasrin Mohammadi. Ella ha sido honrada con una muestra que tuvo lugar en el museo, que ha tenido lugar y que se va a desarrollar hasta enero del año 2016, ¿no? Que ha tenido lugar en el Museo Reina Sofía de Madrid, ¿no? ¿Qué me puedes decir de esta exposición que se está desarrollando sobre esta mujer? El célebre Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía presentó la retrospectiva más completa que se ha realizado hasta la fecha de la creadora india Nasrin Mohammadi. Como tú dijiste ya, nació en el año 1937 y falleció en el 1990. Es una de las primeras artistas que barajó los lenguajes de la abstracción moderna en Asia. Posteriormente, la muestra viajará a The Metropolitan Museum of Art de New York, y se trata de una coproducción de ambos museos en colaboración con el Kiran Nadan Museum of Art de New Delhi. A pesar de su destacada contribución y de estar entre los artistas de la India con más renombre internacional, el arte de Mohammadi aún no se ha exhibido nunca en su totalidad. En esta ocasión, 216 obras, en su mayoría dibujos en tinta y grafito, fotos, acuarelas, así como un número reducido de óleos en lienzo y collage, muestran la evolución de su obra desde finales de los años 50 del siglo pasado hasta principios de los 80 del mismo siglo, haciendo especial hincapié en el trabajo desarrollado durante los años 70. Bien, ¿y qué es lo que hay de novedoso en esta exposición en relación a la obra de esta artista? La exposición, cuyo título es La espera forma parte de una vida intensa. Este título está tomado de los diarios del artista. También ella es pionera en mostrar una revisión rigurosa de su trabajo fotográfico, así como sus diarios, anotaciones, inéditos hasta el momento. Para entender el arte de la señora Mohammadi, no basta con conocer a fondo su vocabulario formal. La artista nunca teorizó acerca de su obra ni hablaba de ella en detalle. Y a falta de escritos personales sobre sus obras, sus diarios y cuadernos de notas se han convertido en una fuente de información que yo considero que es, por lo menos, profundamente relevante. Sí, es muy interesante que estén utilizando precisamente estos documentos, ¿no? Cosas tan personales para la muestra, ¿no? Y bueno, en cuanto al reconocimiento que ha tenido la artista tanto en su país como en el exterior, ¿qué puedes decirme de eso? Según indica la comisaria de la exposición, Robina Carodé, en el catálogo editado para la ocasión, cito sus palabras: en los últimos 15 años la práctica de Nasrin Mohammadi ha suscitado por fin una atención considerable dentro de la India y a escala internacional, habiéndose mostrado en citas tan importantes como la exposición Documenta 12 en el año 2007. Y bueno, habiendo sido esta artista una artista vanguardista, de ruptura, que entra en el arte abstracto, que me parece que no sería algo muy comprendido o popular en la India, incluso en Asia, ¿qué se puede hablar de si fue una artista comprendida por su gente o no? Pues mira, aunque fue una artista admirada en vida,
siempre ha sido una figura enigmática y elusiva, una circunstancia que es en cierta medida el reflejo de una obra depurada que no se presta a una lectura convencional. En ausencia de un contenido evidente, de títulos para sus obras y de una, podríamos decir, imaginería explícita, su arte confunde al observador y se resiste a una interpretación que puede ser definitiva. Bien, y bueno, en medio de esta situación que es bastante complicada, ¿no? ¿Cuál es su importancia dentro del movimiento artístico de la India, incluso de Asia? ¿Cuál es la importancia como figura en ese desarrollo, en esa evolución del arte, en esa zona del mundo? Pionera destacada del arte no figurativo y abstracto en la India y en el subcontinente asiático, ella ocupa en la actualidad un lugar específico en la historia de la modernidad india. Alejada de muchos de sus contemporáneos que seguían apostando por un discurso artístico dominante que abordaba los problemas de la identidad y del nacionalismo en un estilo figurativo y narrativo, ella se desmarcó de esta tendencia para desarrollar una obra abstracta integrada por pinturas y dibujos de una nitidez que se puede calificar de radical. ¿Qué dice la crítica del arte sobre ella? Pues la crítica de arte, pongamos el ejemplo de la comisaria india Geta Kapoor, inscribe las características de su abstracción en dos constelaciones. La primera, formada por artistas de su ciudad, Bombay, que podrían entenderse como sus antecedentes abstractos. Gaitonde, su mentor en los tempranos años 60, y su amigo y colega Jairam Patel. Y la segunda, integrada por la tradición que ordena el canon abstracto moderno de Casimir Malevich, a quien el artista sostiene, a quien Kapoor él declaró que admiraba, o también Paul Klee, Vasilis Kandinsky, el gran Kandinsky, o también el gran Henri Michaud. Bien, vamos ahora a hablar ya en términos museísticos, ¿no? Vamos a hablar concretamente de la organización de esta muestra, ¿no? Cuéntame un poco cómo está diseñada la muestra. A través de 8 salas, la exposición repasa la evolución artística de Mohammedi y permite reconocer las distintas etapas del camino que siguió hasta llegar a la abstracción. De esta manera se pone de relieve la transición gradual desde las obras que aún conservan referencias al mundo natural, a los dibujos en los que la línea y el espacio forman una abstracción geométrica, hasta llegar a la última fase, esta fase que abarca a grandes rasgos la última década de su vida, que fue caracterizada por una economía de medios y una delicada representación de las líneas. Bueno, ya que me estás hablando de su vida, ¿no? Yo creo que nos puede servir la muestra también para hacer un recorrido, ¿no? Así que vamos a ir recorriendo los pasillos de este museo y vamos a ir hablando un poco de la vida de esta creadora, por lo menos de su etapa creativa, valga la redundancia, ¿no? Cuéntanos de eso, hablemos de la exposición y recorramos la vida de Nasrin Mohammedi. La muestra arranca con la década de los 50, entre el 1954 y el 1957, en el contexto del segundo ambiente de estudio de la St. Mary's School of Art de London. El artista experimentó con diferentes géneros y medios: dibujo, acuarela, aguada de tinta y óleo sobre lienzo, siguiendo en todo momento un impulso que le acercaba a la abstracción. Estudió las formas de la naturaleza y aprendió a entender su configuración, su estructura interna y la interrelación de las distintas fuerzas, las cuales tomaba del entorno exterior para trasladarlas a una especie de necesidad interior, según escribiría ella misma unos años después. A su regreso a Bombay en el año 1958, y en una época en la que el medio artístico predominante en la India era el óleo sobre lienzo, Nasrin conoció a Gaitonde, uno de los artistas que en su juventud se había rebelado contra la figuración de las generaciones anteriores y que se había convertido en los pioneros del género abstracto en el arte indio moderno. Si bien es verdad que Mohammedi pintó algunos lienzos, nunca llegó a desarrollar una verdadera pasión por esta técnica y se decantó por la transparencia de la acuarela y la tinta.
La singular visión abstracta de Gaitón y de Nasrin, alejado de los demás, de las demás, tendencias, no recibió la atención que merecía. Para Gaitonde, el color era fuerza suprema que permitía alcanzar el milagro visual. Y para Nasrin, lo indispensable era la línea gráfica. Ahora, a partir de las siguientes salas, se establece un diálogo entre las obras de las décadas posteriores que explican la paulatina progresión del arte de Mohammedi. Para ella, los años 60 representaron una etapa crucial, tanto a nivel personal como profesional. En las obras que creó entonces, en esa época se pone de relieve la confusión mental que intentaba superar, aunque pertenecen aparentemente a la tradición de la abstracción lírica y son las más inquietantes de toda su carrera. En los collages que creó en esta época, insistía rotundamente en su aversión por la ornamentación y por la estética pomposa, y representa una suave transición desde las acuarelas basadas en la naturaleza a un mundo sin referencias. Ahora, desechando el lienzo, los colores cálidos y al formato de grandes dimensiones, se entregó por completo a la delicadeza y a la fragilidad del papel, renunciando prácticamente a todo menos a la línea. Alrededor de 1970, la enfermedad neuromuscular de Huntington que sufrió el artista comenzó a mermar sus funciones motrices. Abandonó entonces las manchas tachistas y adoptó un procedimiento de trabajo asistido utilizando instrumentos de dibujo de precisión que le condujeron a una geometría original de líneas precisas y pautadas. La inclinación por las retículas y la geometría que mostró Mohammedi en los años 70 tenía numerosos antecedentes, desde el clasicismo griego hasta el influjo de los constructivistas rusos como Pierre Mondrian o Casimir Malevich, pasando por su entorno más cercano, como las tradiciones místicas orientales o las composiciones geométricas de la arquitectura de los templos, aspectos que pueden observarse en algunos de los trabajos presentes allí en la muestra. Mohammedi no tardó demasiado en quebrar la monotonía de la retícula. A partir de 1975, desestabilizó la inserción estática de la retícula de todas las maneras que se pueden concebir. Ensanchó y redujo el tamaño de los registros verticales y los espacios entre las líneas horizontales para crear así nuevos elementos geométricos. Le impuso un movimiento dinámico, introduciendo líneas divergentes imprevistas, perspectivas sesgadas, patrones capaces de crear ilusiones y una sensación dual de movimiento por medio de líneas diagonales. Su interés por el espacio ordenado ortogonalmente se redujo a favor de un horizonte cambiante o una multiplicidad de horizontes que amplificaban una profundidad estratificada con ayuda de las líneas entrecruzadas y los espacios intersticiales. Al acentuar las diagonales en algunos lugares, alteró el equilibrio de las horizontales para crear la experiencia de una retícula tridimensional, un campo espacial similar en cierto modo a los dibujos axonométricos de los arquitectos. Las líneas rectas inclinadas formaron una serie interminable de laberintos, una densidad difícil de desentrañar a simple vista. Pero a pesar del orden matemático, en sus dibujos de los años 70 y 80, nada parece estático, frío o mecánico. Al final de la exposición puede observarse cómo ya en sus últimas obras, después de deshacerse de la retícula, se aprecian más espacios vacíos que llenos. Son obras que a pocos años de su muerte se caracterizan por una liviandad de la que la comisaria de la exposición asegura que, cito sus palabras, señala un ascenso espiritual desde el suelo, donde Nasrin se libera de la angustia, de lo mundano, para abrazar la visión pura. Ahora, paralelamente a toda esta obra, Mohammedi desarrolló también un trabajo fotográfico simultáneo, aunque nunca expuso sus fotografías en vida. En sus austeras imágenes no se dejaba llevar por la efusividad ni por la tentación de llenar el encuadre y reducía al mínimo los elementos innecesarios para forjar una imagen contemplativa. En sus fotografías, tengo que decir que hay 56 de ellas que pueden verse a lo largo de toda la exposición. El mundo o la experiencia perceptible se exprimen para transformarse en una configuración abstracta de líneas, formas, texturas, patrones y luz.
Ella nació en el año 37, como ya dijimos, en Karachi, ciudad que 10 años más tarde pasaría a formar parte de Pakistán. Vivió gran parte de su vida en la India, aunque su formación artística comenzó en Europa. Allí pasó por la St. Martin School of Art de Londres, del 54 al 57. Se unió al Bullabi de Seyhan Institute en el 59, en el que varios artistas tenían sus estudios. Asistió al atelier de Monsieur Guillard en París entre el 61 y el 63. Desarrolló su actividad artística inicial en Bombay y luego durante algún tiempo, mucho tiempo, en Baroda, donde trabajó como profesora de la Facultad de Bellas Artes de la universidad hasta su muerte. Falleció el 14 de mayo de 1990 a los 53 años de edad, a consecuencia de la enfermedad llamada de Huntington, que le había ido deteriorando gradualmente. Pues Feri, muchas gracias por todo lo que nos has contado de esta creadora, de esta artista plástica. Ya dijimos que nací en Pakistán y considerada hindú también, ¿no? Aunque por su nombre calculo que es musulmana, ¿no? Analizo, ¿no? Mohammedi. Y yo pienso que es muy interesante que demos a conocer estas figuras que para muchos es completamente desconocida, ¿no? Vamos a hablar ahora de Tina Modotti, a propósito de una exposición que se le dedicó en agosto en la Galería Loewe de Madrid. Comencemos describiendo un poco la importancia de esta fotógrafa italiana que está tan ligada a México. Loewe presentó la primera muestra individual en Madrid de Tina Modotti, una de las fotógrafas más relevantes de Latinoamérica del siglo XX, fotógrafa intelectual, de una apasionante biografía, con un reducido legado de imágenes tomadas en su mayoría en México durante los 6 años que pasó allí. Su trabajo conjuga modernidad y tradición y refleja tanto la agudeza visual del artista como la realidad social que vivió. Recordemos que a Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista Cubano, lo asesinaron cuando paseaba con ella por una calle. El régimen actual de Cuba siempre ha dicho que fue el dictador Machado que lo mandó a asesinar. Sin embargo, hay otras hipótesis, como la cual fue de que Modotti engañaba a Vidalis, su amante italiano, con un amante cubano, y fue un problema de faldas. Pero bueno, esa es otra historia. Hay muchas variantes de esta historia. Hay una lectura, se cree que Mella estaba transitando hacia el trotskismo, que no era bien visto. Creo que ella también tenía un novio que estaba pasando un curso en, no sé si era el mismo Vidal o era otro, ahora no recuerdo, por ahí tengo una biografía, en Moscú en esa época, y había ese problema de celos, ¿no? Es algo que también es una nube que está sobre este asesinato que nunca ha sido aclarado del todo, ¿no? Pero bueno, volvamos a la dimensión artística de este fenómeno. ¿Cuál es el mérito de esta exposición que pudo visitarse hasta el 30 de agosto pasado? La Fundación Loewe se sumó a la sesión oficial de Foto España 2015 con la primera exposición individual en España, que repito, dedicada a la fotógrafa italiana Tina Modotti. Nació en Italia en el año 1896 y murió en México en 1942. La muestra se compuso de medio centenar de fotografías de archivo de Tina, originales impresos en plata y platino, que pudieron verse en el espacio expositivo de la tienda. La exposición ofreció una cuidada selección del corto periodo fotográfico de Tina Modotti, un trabajo que refleja tanto la agudeza visual del artista como el tiempo en el que vivió. Ella nació en Udine, en Italia, y emigró siendo muy joven a los Estados Unidos, donde conoció al que fuera su mentor y pareja, Edward Weston. En el año 1923 se mudaron a la capital mexicana, donde se vivían tiempos de una gran energía experimental y creativa, y allí fue donde Tina Modotti comenzó a hacer estas fotografías que se expusieron en la tienda de Loewe en Madrid. Bueno, vamos a describir un poco la peculiaridad, la característica, la esencia de la fotografía de la Modotti. ¿Qué es lo que hace a esta fotografía tan especial? El trabajo de la Modotti captura imágenes a medio camino entre la modernidad y la tradición. La fotógrafa fue sensible tanto a la realidad social y humana como a la forma y textura de su entorno, algo visible en sus imágenes, en las que se puede apreciar vistas arquitectónicas, bodegones, en Cuba llamamos a los bodegones naturalezas muertas, flores,
escenas de la población indígena, retratos de ese célebre grupo de amigos, de los que incluyen a los celebérrimos Frida Kahlo y Diego Rivera. Y esta representativa selección cubre las facetas y las épocas más relevantes del trabajo de Lambodotti, a la vez que revela la vida de esta excepcional artista. Su obra es escasa, ya que trabajó como fotógrafa menos de una década. Debido a su actividad política, fue deportada de México en el año 29, comenzando así su total entrega a la revolución y a la lucha antifascista durante la Guerra Civil Española y también en Rusia. La muestra brindó la oportunidad de valorar el talento de esta mujer, a menudo más reconocida como musa, modelo y activista política, que como una pionera creadora de imágenes que evocan pureza, fuerza y, sin lugar a dudas, emoción. Pues bien, Félix, también te agradezco que nos hayas hecho esta presentación de la figura de Modotti. Modotti es realmente una mujer conocida, ¿no? Pero quizás no tanto como ella, aunque con talento, con quizás el mismo talento que ella, pero en el campo de la literatura lo es Cecilia San Martín. Así que me gustaría que hicieras una pequeña presentación de Cecilia San Martín para quienes no la conocen, con quién se le compara, si es que se le compara bien, que sabes un poquito de ella, de su obra en general. Pues Cecilia San Martín para mí fue un descubrimiento fantástico. Ella se les compara a menudo con Paulo Coelho. Yo no estoy de acuerdo para nada con esa comparación, porque yo personalmente no considero a Paulo Coelho como un gran escritor. Sin embargo, Cecilia Martín es una gran escritora. Optimista y emocionante, sus novelas llevan serenidad al alma. Después de El Don de Ana, con más de 100.000 ejemplares vendidos en Francia y 1,5 millones en el mundo entero, y otras 3 novelas publicadas después, apareció su primera novela, una historia nostálgica que se desliza con suavidad en las doblezas de nuestra memoria y nos transporta a un universo de sabores, de colores y de paisajes cubanos inolvidables. Es un homenaje a los que viven lejos de su país de origen, según Javier Serra, el autor de La Cena Secreta. Bueno, vamos a hablar de una de sus novelas, esta que tiene por centro la figura de Nora, las hermanas Nora y Alicia. ¿Cómo se llama esta novela? Tenías el título en francés, ahorita lo hallamos en español. ¿Cómo se llama en francés la novela? Porque yo lo leí en francés el libro Nora o le paradis perdu, o sea, Nora o el paraíso perdido. Sin embargo, encontré el título en español, que es Fantasmas en el corazón. Empieza en Cuba, no, claro, no voy a decir el final porque si no nadie va a querer leerla. Empieza en Cuba en el año 56. Nora y Alicia son 2 primas muy próximas y cómplices, viven una infancia feliz y despreocupada, pero la revolución estalla y Fidel Castro accede al poder. Se instala un clima de miedo alimentado por la represión. Poco a poco Nora emigra hacia los Estados Unidos, dejando a Alicia atrás, y la chica no sabe aún hasta qué punto va a vivir horas tristes y sombrías en La Habana. Mientras que Nora, con mucha nostalgia en su país natal, se acomoda poco a poco a aquel ambiente nuevo, Alicia tiene que soportar duros golpes en Cuba, donde la situación se deteriora paulatinamente. Gracias a las cartas que continúan intercambiando, Nora comprende que la vida de Alicia se va convirtiendo en un infierno, y entonces decide regresar a Cuba, a La Habana, para ayudarle. Pero lo que va a descubrir en Cuba está muy lejos de todo lo que podía imaginar. Es una novela bellísima, bellísima. Bueno. Me parece muy interesante. ¿Y qué sabes de la biografía de esta escritora? Ella nació en el año 61 en La Habana, después del triunfo de la Revolución Cubana, que fue en el 59. Sus padres se refugiaron en los Estados Unidos cuando todavía ella era un bebé, y creció en Los Ángeles, donde estudió psicología y terapia familiar y matrimonial en la Universidad de Santa Clara. Ejerció principalmente con personas de la comunidad latina. Actualmente está inmersa en un proyecto para ayudar a mejorar las condiciones de los más desfavorecidos en Los Ángeles. Es autora de 5 novelas que han sido traducidas en 18 países, entre las que están El Don de Ana, Señor Peregrino, God's Hair, publicada en Francia como La Abuela Lola. Ese es otro libro también que es de una belleza increíble, porque esa relación entre la abuela Lola boricua, puertorriqueña, y su nieto es una historia bella, bella, inolvidable.
se la regalé a mi nuera, que lloró al final del libro, y a mi doctora, que también me dijo, por favor, qué belleza de libro. Bueno, acaba de ser reeditada de nuevo aquí en Francia por la casa editora Archie Poche. Bueno, tengo entendido que la conoces, ¿no? Cuéntame de tu contacto con esta escritora, más otros detalles que puedan ser curiosos e interesantes para quienes nos escuchan. Sí, después de haber leído Nora ou le paradis perdu, esa bellísima novela, te repito, escrita por ella, Cecilia San Martín, tuve la oportunidad de cenar con ella y su esposo y un grupo de periodistas el 25 de junio, me acuerdo como si fuera ahora, en el restaurante del barrio Le Marais, au Pain Quotidien, aquí en París. Y la señora San Martín fascinó a todos por su trato amable, su delicadeza al hablar, su hermosa personalidad y un talento extraordinario. Es sin lugar a dudas una gran dama de la literatura. Y los responsables de la casa editora del Archipiélago, que habían sido los organizadores del encuentro, me ofrecieron otras novelas de la autora. Como te dije, terminé de leer La Promesse de Lola, que fue publicada en inglés con el título poco elegante de Mofongo. Pero en español sería La Promesa de Lola, ¿no es cierto? En francés aparece como La Promesse de Lola, es decir, La Promesa de Lola. Pero en inglés fue publicada con el título de Mofongo, que es un plato puertorriqueño. Y en español, se la recomiendo a todos, no se la pierdan, La Abuela Lola. Es una belleza increíble ese libro. Y Sebastián en este libro sueña con ser un niño igual que los demás, porque él nace con un problema del corazón. Él quiere correr como el viento por el campo de fútbol de su escuela, quiere patear la pelota, de tal manera que dibuja una perfecta parábola y marcar un gol, pero su corazón tiene ese defecto de nacimiento, lo que significa que él no puede cumplir sus deseos. Y es víctima de humillaciones constantes por parte de la pequeña banda de, pudieras llamar, de los chicos malos de la escuela, a la cabeza de los cuales se encuentra Kate. Kate se burla continuamente de él, Kate le hace la vida imposible a Sebastián. Pero no obstante, él logra encontrar un lugar en el mundo gracias a su abuela, a su adorada abuela, y al amor que ésta siente por la cocina. La abuela le prepara los platos más exquisitos que hay de la cocina puertorriqueña. Y junto a él, los riquísimos platos que yo conozco, boricuas, porque su abuela vive en Los Ángeles, pero nació en Puerto Rico. La complicidad que hay entre Lola y su nieto enfermo llega a convertirse en un vínculo que logra unir de nuevo a la familia destructurada. Pues como siempre dice Lola, una comida preparada con amor no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. Esta es una historia mágica de un niño que aprendió a bailar con la muerte y de cómo las pequeñas victorias de una familia pueden servir para reconstruir corazones heridos de muy diversas maneras. La abuela Lola, a mí me hace recordar a mi abuela Aurelia, allá en el pequeño pueblo de Camajuaní, en la gran casa aquella de madera, con un patio enorme en el valle. Pues esta abuela nos enseña que la diferencia entre la alegría y la tristeza a veces depende simplemente de un hilo frágil, casi invisible. Es una historia conmovedora que emociona, yo creo, hasta la persona más dura. La escena que puedo calificar de cinematográfica, de Sebastián corriendo por el estadio tras la pelota de fútbol, con la multitud que le aplaude, provoca una emoción indescriptible. Se lo pregunté a mi nuera, se lo pregunté a mi médico, me dijeron, en ese momento tuve que cerrar el libro, no podía más. O sea, es una novela que recomiendo a todos. Es un placer haber podido leer esta novela, las otras dos precedentes, y le deseo a Cecilia San Martín que continúe a regalarnos bellas novelas que nos hacen soñar. Pues yo le recomendaría a los directores de las bibliotecas adyacentes acá en el municipio de Buchirca que adquiriesen esta y otras novelas de la autora, ¿no? Me gusta que hayamos cerrado esta sección, este momento de la tertulia de Estocolmo, Contacto París, con una novela que expresa, delata mucha latinidad, porque muchos de los que nos escuchan son personas de origen latinoamericano o hispano. Oye, quizás haya también personas que aman la lengua española y creo que por ahí pudieran desarrollar su conocimiento de nuestra lengua, ¿no? Así que, Félix, yo te agradezco por este excelente resumen informativo que nos has hecho hoy, estas figuras femeninas de distintas ramas del arte, la fotografía, la plástica y la fotografía y la literatura que nos has traído. Y quisiera, para terminar,
¿qué le dijeras a todos los que nos escuchan? ¿Cuál es tu página de internet para que puedan ver otras crónicas tuyas, las fotografías y bajar tus libros que están allí? Pues amigos, tienen mis 28 libros en versión PDF y tienen crónicas en español, en francés o en italiano. El sitio es www.cartasaofelia, todo junto, cartasaofelia.com. Carlos, te deseo a ti y también a todos los que nos escuchan que pasen una excelente semana. Así que bueno, gracias a ti, Félix José, una vez más, y el deseo a todos los que nos están escuchando ahora que nos volvamos a escuchar, no solamente en el éter, sino también a través de las redes sociales. Así que busquen la Tertulia de Estocolmo y van a dar con nosotros.